Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los que amablemente se movieron del lugar. No se preocupen, no les van a preguntar. Bueno, a lo mejor alguna preguntita. Quien quiera participar. Pues de entrada, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. La intención no es que escuchen una plática más de liderazgo. No es, ya he escuchado del liderazgo todo el tiempo, qué aburrido. No. Vamos a conocer, de acuerdo a lo que el autor del libro, qué significa ser líderes con alma. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la intención, que conozcan algo diferente. Y para iniciar, agradezco su participación y en especial la de Rodolfo, que nos hizo el favor de venir aquí al ITESO. Él es autor del libro Líderes con Alma y voy a leer un poquito su reseña para que conozcan quién es él. Rodolfo Moreno es un ex ejecutivo y entrenador de empresas Fortune 500. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector oil and gas, donde lideró equipos de alto desempeño. Es un apasionado por el liderazgo y el emprendimiento. Fundó su propia empresa para ayudar a profesionales y emprendedores a potenciar sus competencias de liderazgo y mejorar sus prácticas gerenciales. Él es ingeniero electrónico en instrumentación, con una maestría en ingeniería administrativa y calidad, y también es doctor en administración y estudios organizacionales. Es coach profesional certificado y orador de Maxwell Leadership. A lo largo de su carrera ha trabajado con importantes empresas del sector energético y ha impactado a cientos de líderes con su enfoque práctico y estratégico. En 2024 fue reconocido como uno de los 100 emprendedores más inspiradores, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Emprendedores de México. Y bueno, pues le damos un fuerte aplauso a Rodolfo. Muchas gracias. Pues un gusto que estén aquí y gracias a Claudia y al ITESO por la invitación. Sé que el ITESO es una universidad que no solo forma profesionales, sino además personas que están comprometidas con el mundo. El día de hoy la charla se desarrolla en la parte del liderazgo con un enfoque un poquito diferente, que espero que lo disfruten. Un día mi casa se empezó a llenar de libros y mi esposa, en un tono sarcástico y de broma, me dijo: oye, ya nada más falta que escribas el tuyo. Y esa fue la semilla que me impulsó a convertir todos mis conocimientos, mi experiencia como ejecutivo, como coach y mi desarrollo profesional, a ponerlo en estas líneas. Y hoy es lo que me gustaría dejarles como mensaje, que a veces el mundo está lleno de ruido, de muchas informaciones, de exceso de exigencias, ¿no? Y entonces les dejo la primera pregunta de reflexión: ¿y qué pasaría si lo que les falta para impactar no fuera estudiar más, sino liderarse mejor? Y ese es el primer enfoque de este libro. ¿Ok? En mi trayectoria profesional y también como coach, vi muchos líderes que daban resultados, que conseguían sus metas, ¿no? que les iba bien. Sin embargo, también me tocó ver muchos
que aunque lograban resultados, no conectaban con su equipo o no inspiraban a su equipo, ¿no? Se perdían. Y entonces, en ese ruido que tenemos, es donde surgen los liderazgos vacíos, sin sentido, sin propósito, sin alma. Y este espacio es para reflexionar y que tomen un tiempo para pensar en algunas de las preguntas que les voy a estar mostrando, que reflexionen sobre dónde están y a dónde quisieran llegar. Les decía que muchos, y no solo allá afuera, en las empresas, en las organizaciones, en las escuelas, en muchos lugares, hay muchas personas que cumplen metas pero no se detienen a pensar en su propósito. Y en el tema del propósito, algo que deberíamos de reflexionar es qué nos mueve, ¿no? ¿Qué nos motiva? ¿En qué somos buenos? ¿Cómo queremos que nos recuerden las personas? Cuando uno sale, o cuando están en el trabajo, cuando uno sale, uno también debería de pensar, si yo dejo este trabajo, ¿cómo esperaría que me recordara mi equipo de trabajo, mi jefe, ustedes que están ahorita en la escuela con sus amigos? O sea, ¿cómo les gustaría que los recordara la gente con la que conviven, sus maestros, ¿no? Entonces es un tiempo de parar, de reflexionar, de fijarse o de escucharse lo que realmente los motiva, hacia dónde quieren llegar. Y les voy a platicar cómo nació Alma. Yo por más de 15 años estuve trabajando en el sector oil and gas, en el sector energético. Y después de mucho tiempo salí de la empresa y decidí emprender. Sin embargo, cuando salí de la empresa, yo era una persona que tomaba muchas notas, entonces tenía mis notas en los cuadernos y cuando salí pedí que lo trituraran. Sin embargo, después de un tiempo yo decía, pues ahí se quedaron, se trituraron. Sin embargo, en una charla que tuve con un colega coach, me decía, oye, si tú escribiste esas notas y salieron de ti, pues quiere decir que están en tu mente, tú las tienes y nada más es cuestión de dejarlas fluir. Y fue así que decidí empezar a escribir mi libro, poner en orden mis ideas y lo plasmé en una guía, ¿no? En una metodología que la baso en 4 pilares y de ahí sale el acrónimo de ALMA. La primera es de autogestión, porque al primero que tendríamos que liderar sería nosotros mismos. Entonces, la primera pregunta que se tendrían que hacer ustedes es cuando que se vean al espejo y pregúntense si lo que ven les gusta. Y una pregunta muy importante que me gusta hacer cuando doy mis seminarios es si se seguirían ustedes mismos. Porque si no se seguirían ustedes mismos, ¿cómo pretenden que alguien más lo siga? El segundo pilar es el de liderazgo y aquí yo lo plasmo con una mentalidad más de servicio, ¿no? de contribución. El tercer pilar es el del management, que muchos lo ven como si fuera algo de control, incluso como una palabra vacía, pero si quieren crecer, deben trabajar en equipo, coordinarse, porque no importa qué tan buenos sean, si quieren llegar lejos tienen que ser en equipo. O sea, solos difícilmente van a poder llegar o hacer lo que quieren lograr. ¿Okay? Y por último, la acción. Y en el caso de la acción, igual que en el conocimiento, dicen que el conocimiento es poder. Y sí es poderoso, pero siempre y cuando lo pongas en práctica, que lo lleves a la acción, porque si solamente te lo quedas, no sirve de mucho, ¿no? De hecho, el conocimiento, si no se comparte,
no ayuda mucho. Entonces tienen que poner en acción todo lo que sus maestros les estén enseñando, lo que estén aprendiendo por ustedes mismos si son autodidactas, pero siempre poner en acción lo que vayan aprendiendo. De hecho, el liderazgo, como todas las competencias, como todas las habilidades, se pueden desarrollar. En algunos casos, hay algunas personas que me dicen, oye, es que a mí me gustaría, no sé, llevar mejores reuniones o hablar mejor en público. Es lo mismo que cuando aprendemos a andar en bicicleta o cuando aprendemos a andar en el carro. Al principio, ¿no?, lo haces como que de manera automática, ¿no?, pensando y todo, ya después es innato. Lo mismo pasa con el liderazgo. Si ustedes quieren ser buenos líderes, pues tienen que practicar el liderazgo. Si quieren ser buenos en inglés, tienen que practicar el inglés, ¿no? Entonces, la idea es que vayan forjando el cambio con conciencia, pero también con acción, ¿no? Que reflexionen hacia dónde están y hacia dónde quieren llegar. Todo liderazgo nace del dominio interno. Y es lo que les decía, si nosotros, ustedes, no se pueden liderar, difícilmente van a poder liderar a otro. ¿Ok? Y en el caso del dominio interno, yo les recomiendo que se enfoquen en sus fortalezas. Normalmente, casi todos se fijan más en lo que no hacen bien o en sus debilidades y tratan de estar compensando pues todo lo que no hacen bien. Yo les puedo asegurar que si ustedes se enfocan en lo que son buenos, esas fortalezas puede cubrir sus debilidades. En algunos casos me ha tocado, por ejemplo, en algunas posiciones que me dicen, oye, es que yo no me quiero postular a esta posición porque me dicen que necesito saber más, tener un mayor nivel de inglés, ¿no? Pero lo que he visto es que cuando tú eres bueno en cierta competencia, por ejemplo, si eres lo máximo en tu disciplina, si a lo mejor no sabes inglés, pues te ponen un traductor, pero si se enfocan en lo que son buenos, difícilmente van a batallar. Y acabo de ver un ejemplo muy sencillo en el caso del béisbol. No sé si les tocó ver la serie mundial que pichó un pitcher japonés. Y el pitcher japonés no sabe inglés, tiene un traductor, pero es buenísimo pichando. Entonces, si ustedes se enfocan en sus fortalezas, eso puede cubrir sus debilidades. ¿Ok? Y la otra, cuando hablamos de autogestión, que es el primer pilar, también tiene que ver con cómo piensas, lo que dices, lo que sientes y cómo actúas. Sobre todo para alcanzar tus metas profesionales y personales. No sé si les ha tocado, pero muchas veces cuando planeamos, por ejemplo, viajes o algún evento, le dedicas un tiempo, ¿no?, a planear a lo que quieres hacer y te organizas. Pero difícilmente uno hace el ejercicio de planear su crecimiento o lo que quiere hacer en la vida. Entonces yo les recomendaría que hagan, así como planean sus viajes, sus eventos, las idas al antro o lo que les guste hacer, también se tomen un tiempo para planear su crecimiento, ¿no? Que hagan el ejercicio de ver o de imaginar cómo se quieren ver cuando salgan, por ejemplo, de la escuela, ¿no? En qué trabajo quieren estar, en qué posición quieren cubrir, en qué ciudad les gustaría radicar, pero siempre pensando o visualizando lo que quieren alcanzar. Y después, ya si quieren, pueden hacerlo para atrás e ir viendo, para llegar a esta posición que quiero hacer, qué necesito conseguir, e irse poniendo metas probablemente más cortas, pero que los vaya llevando al objetivo que ustedes quieren lograr. Y eso aplica no solo cuando trabajas en las organizaciones como crecimiento profesional, pero también como universitario. Yo creo que ahorita es un buen momento
para que vayan reflexionando sobre lo que quieren hacer cuando salgan de la escuela. Y les decía, bueno, liderarse no es un lujo, sino más bien es la raíz de todo lo que nosotros construimos. En realidad son los cimientos. Y yo les recomendaría que vieran el liderazgo no como una estrategia, sino como una extensión de ustedes mismos. O sea, que no pierdan su esencia. Y ahora veo que muchos están tomando nota y los que no solo reflexionen, pero me gustaría que elijan una fortaleza y piensen cómo podrían usarlas intencionalmente. Es decir, en eso que son buenos, cómo les puede ayudar a alcanzar la meta que ustedes quieren. Y úsenlas intencionalmente. Porque una de las cosas que pasa cuando no tienes claridad, y hay por ahí un ejemplo de una película, que luego dice, ¿no? Que pregunta que a dónde quieres ir y no sabes. Entonces dice, si no sabes a dónde quieres ir, pues ya llegaste. Entonces plantéense a dónde quieren llegar, utilicen sus fortalezas y úsenlas intencionalmente para llegar al lugar donde quieren estar. Okay. Cuando te lideras puedes inspirar a otros. Y ahí una reflexión que hago luego con la gente con la que trabajo, que participo, es que tú no le puedes decir, por ejemplo, a un trabajador, a un colaborador, que llegue temprano si tú llegas tarde, que se ponga la camiseta si tú no te pones la camiseta, que entregue resultados, o en el caso de ustedes, de sus proyectos o sus tareas a tiempo, si uno no lo hace a tiempo, ¿no? Entonces, una de las cosas básicas del liderazgo es ser congruentes. No puedes exigir algo que tú no modelas. Ahora, no significa que tengas que ser perfecto y que todo lo tengas que hacer tú solo. La ventaja del liderazgo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que puedes utilizar tus fortalezas con fortalezas complementarias de otros miembros de tu equipo y hacer el liderazgo que se multiplique. Y el liderazgo, les decía, véanlo desde un punto de influencia genuina, ¿no? De modelar, de volverse una referencia. Una de las maneras de que ustedes o su voz se vuelva líder o se vuelva influyente es justamente eso, ser un modelo, o sea, que ustedes representen lo que dicen y lo que hacen. De otra manera difícilmente lo van a lograr. Y cuando uno lo hace, el equipo lo nota, el equipo lo siente. De hecho, yo creo que esa es una de las cosas por las que cada vez creemos menos en la clase política, porque dicen una cosa, pero sus acciones representan otras. Y aquí me gustaría que hicieran otra reflexión. Imagínense a una persona que les inspire. Y si ustedes se lo piensan bien, en realidad no tiene que ver con un título o un cargo, tampoco en la parte corporativa o en el trabajo. Normalmente las personas que te inspiran es más por su esencia, ¿no? Por su alma, por cómo te tratan, cómo te ven. No necesariamente por un título o por un cargo. Y eso es algo que me gustaría también remarcárselo, que se lo queden. Ahora, otra tarea que me gustaría que se quedaran es que piensen ahora cómo pueden desarrollar una fortaleza de alguien de su equipo. ¿Ok? ¿Ya identificaron la suya? Traten de identificar de la gente que está con ustedes o a sus alrededores o su equipo, en qué les pueden ayudar para que ellos también
también crezcan. De hecho, algo que yo normalmente pregono es que si uno ayuda a su equipo a lograr sus objetivos, normalmente ellos nos ayudan a lograr los nuestros. Y lo mismo sucede en el caso de ustedes. Si ustedes trabajan en equipo o ayudan a que su equipo logre sus objetivos, también ellos les va a ayudar a lograr los suyos. Y en liderazgo hay un autor que maneja una ley que le llama la ley del tope. De hecho, tanto en nosotros como en las organizaciones, el nivel de desempeño de la empresa y el nivel de desempeño de uno tiene que ver con el nivel de liderazgo. Es decir, nuestro nivel de liderazgo es el tope del crecimiento de nosotros o de nuestra empresa, ¿no? Nosotros somos el tope. Entonces, si nosotros crecemos, crece nuestro equipo. Pero también hay muchas personas que dicen, oye, es que si desarrollo mi equipo me va a brincar. La verdad es que no. Cuando el equipo también crece, automáticamente uno crece. Entonces, piensen más con la mentalidad de abundancia y de crecimiento. Si ustedes ayudan a su equipo los va a ayudar a ustedes. Y al revés, si ustedes ayudan, más bien, si el equipo los ayuda a ustedes y ustedes al equipo, crecen juntos. ¿Okay? Y el liderazgo se multiplica. Sin embargo, inspirar sin estructura es como navegar sin brújula. Y aquí me gustaría hacer otro ejercicio con ustedes. Es, si pueden levantar su mano, cualquiera de las dos, por favor. Levanten una mano. Cierren momentáneamente sus ojos. Más alto, por favor, más alto. Ahora señalen hacia donde está el norte. Donde crean que está el norte, señalen. Señalen. Ok, ahora abran los ojos y vean cómo están los demás. ¿Sí? Listo, gracias. Y eso mismo sucede en las organizaciones. No es falta de talento, a veces es falta de claridad y de dirección. Imaginen si tuviéramos que jalar algo, pues cada quien iba a jalar para su lado, ¿no? Pero cuando ya tienes claridad y ya tienes la dirección y ya tienes una guía, es más fácil que todos jalen para el mismo sentido. Y digo, eso pasa mucho en las organizaciones, que hay gente muy buena, y de hecho en los equipos también hay gente muy buena, pero si no tienen objetivos compartidos, no sobresalen. ¿Okay? Y entonces el management, aunque suena frío, en realidad es acompañar procesos y personas. Y es darle orden y claridad al crecimiento, pero también volver el propósito o la visión en resultados. Para eso ayuda mucho el management. Y si hiciéramos una analogía, es como gestionar, es como guiar un viaje en grupo. Normalmente no eliges el destino tú solo, pero deberíamos procurar o asegurar que todos lleguemos juntos. Y seguro que les pasa cuando hacen sus viajes, ¿no? O de fin de curso o en medio de sus carreras, siempre cuidar al equipo. Y en cuestión de estudiantes, me gustaría también platicarles una historia de un estudio que hicieron en los alrededores de San Francisco, que seleccionan a unos maestros y a unos alumnos y les dicen a los maestros, les vamos a dar a este grupo de alumnos que son los más sobresalientes y ustedes les van a estar dando clases en un periodo de tiempo para hacer un estudio, y a los maestros también les dicen que ellos son los mejores maestros de la zona. Entonces, al finalizar el periodo, reciben los resultados y la gente le comenta a los maestros,
¿saben qué? Estos son los resultados de sus alumnos y los resultados son sobresalientes. Y los maestros lo primero que dicen, no, pues tiene lógica porque son los mejores alumnos. Y los que elaboraron el estudio le dijeron, pues fíjense que en realidad eran alumnos promedio que se los pusimos a ustedes para que les enseñaran, los capacitaran. Y dijeron, bueno, entonces si ellos no son los mejores alumnos y tuvieron buenos resultados, pues significa que entonces es porque nosotros somos los mejores maestros. Y les terminaron diciendo, no, en realidad agarramos unos papelitos de todos los maestros promedios y sacamos los papelitos y ustedes fueron los elegidos. Entonces, ni eran los mejores alumnos ni eran los mejores maestros. Y la moraleja que le quiero dejar aquí es que ustedes se la crean, ¿no? Ustedes crean en ustedes mismos, pero también en su equipo. Y a veces hay algunas personas que creen más en nosotros que nosotros mismos. A veces son los maestros, algunas veces nuestros papás y en algunas otras ocasiones nuestros jefes. Y les puedo compartir otra anécdota. En mi caso, bueno, yo estudié ingeniería y quería seguirme formando en la parte técnica de ingeniería. Sin embargo, con uno de mis jefes franceses, cuando me vio que tenía esa iniciativa de estudiar una maestría y seguir avanzando en temas técnicos, que no digo que sea malo, él me vio otras habilidades. Me dijo, ¿por qué no estudias algo que te ayude más a desarrollar tus habilidades soft, ¿no? de management, de liderazgo? Porque yo te veo que puedes llegar en poco tiempo a estar coordinando equipos o gerenciando equipos. Y esa fue una de las razones por la que entonces estudié una maestría que no era técnica. Y la reflexión es esta, que digo que a veces nosotros no nos damos cuenta de ciertas cosas o de nuestras fortalezas o no las usamos a nuestro favor. Entonces, créansela. Cuando alguien les diga algo sobre lo que ustedes son buenos y los oriente, escúchenlo. Yo les sugeriría que siempre que puedan tengan un mentor, un coach, alguien que los oriente y sobre todo que ya haya caminado el camino que ustedes quieren recorrer. ¿Ok? Sin embargo, como les decía, una idea sin acción es una ilusión. ¿Verdad? Incluso aquí mismo, de todo lo que están escuchando, si ustedes toman al menos una pequeña idea y la toman y la ponen en acción, imagínense cuántos somos, cuántas cosas buenas pueden surgir de esta sala. Pero si nada más se la quedan y no hacen algo con ese nuevo conocimiento, no ayuda de mucho. ¿Ok? Y eso me pasó a mí cuando tomé acción. Les decía que cuando trituraron las notas de mi libreta, cuando salí de la empresa, pues yo decía, pues ya aquí se perdió todo. Sin embargo, en realidad el libro salió a la luz cuando me decidí a estar escribiendo. Entonces también piensen qué cosas están postergando, qué decisiones no están tomando que les está impidiendo moverse. ¿Ok? El propósito sin ejecución se seca, pero igual como el agua cuando queda estancada, si no fluye, también se seca. El liderazgo y el alma, si no se mueve, también se estanca. Entonces siempre busquen moverse. Y algo que a mí me gusta mucho pregonar en mis equipos es que siempre que tengan un logro o un avance en lo que están haciendo, festéjenlo. A veces en las empresas por falta de presupuesto no se hace, pero no tiene que ser una comida ostentosa, un evento ostentoso, ¿no? A veces con una comidita, con una palmadita, con un reconocimiento, ustedes también cuando hagan algo bueno, o sea, que los motive, que sientan esa sensación de logro, festéjenlo. Y eso les va a dar impulso. Normalmente, cuando ustedes logran algo bueno
y dan otro pequeño paso y otro pequeño paso y otro pequeño paso. Cada pasito les da una sensación de logro y eso hace que vaya girando la rueda. Entonces siempre traten de estar en movimiento. En proyectos, por ejemplo, cuando trabajo con equipos más grandes que tienen que gerenciar proyectos, les decía, si se les hace muy grande, divídanlo en partes pequeñas y cada vez que vayan avanzando, dense sus palmaditas, ¿no? Dense su impulso para seguir moviendo la rueda. Ay, perdón. Ahora, antes de pasar a la siguiente actividad, me gustaría que respiren, que cuando vean la siguiente actividad, se tomen un tiempecito para reflexionar y responder. Entonces, para hacer un poquito más dinámico, me gustaría que saquen su teléfono, escaneen este código QR, o los que no, que entren a la página de Slido con ese código y contesten esas 3 preguntas. No me digas. ¿No sale activo? ¿Ya? Ah. ¿Alguien que nos quiera compartir su mayor reto? Yo creo que la constancia, porque como actualmente llevamos una rutina como estudiantes, muchos también trabajan en proponerse otro objetivo extra, y darte el tiempo requiere un esfuerzo extraordinario. Bueno, yo puse vulnerabilidad, porque, bueno, muchas veces hacer frente a las situaciones requiere justo eso. Conectar con las personas requiere exponerse. Entonces creo que eso es un desafío especial para mí. Esto ha sido un desafío especial para mí. Oye, pues muchas felicidades, porque esto de exponerte en esta sala, pues ya es algo que avanza en el desafío que tienes. Así que felicitaciones. Ahora, ¿qué acción puedes tomar o pueden tomar esta semana para ese reto que los desafía? Bueno, él ya tomó acción desde hoy, ya se volvió vulnerable. ¿Qué acción puedes tomar esta semana? ¿Yo? Sí. Establecer mis metas. Establecer tus metas. Excelente. ¿Qué acción puedes tomar esta semana? Yo puse organizarme mejor. Organizarte. ¿También? Pues yo puse empezar, porque siento que siempre nos esperamos a que el momento sea como de, ay, bueno, mañana que tenga más tiempo, mañana que mi rutina sea diferente, mañana que le haga chance, pero pues empezar pues, el primer paso, ¿no? Que no sea el momento ideal. Y por último, ¿qué los inspira de un buen líder? ¿Qué te inspira de un buen líder? Paciencia. Su confianza, como se proyecta. Confianza. Y yo también puse que paciencia y seguridad. ¿La seguridad del líder o la... perdón? La paciencia y la confianza. Confianza. Sí. Okay. ¿Qué te inspira de un líder? La experiencia. ¿La experiencia? Sí, que tengo líder. Su sabiduría.
Muy bien. Para ir cerrando, les resumo en pocas palabras lo que es alma, ¿no? Cuando te lideras, todo empieza a alinearse. Y de hecho estos ejercicios que hicimos ahorita con las preguntas ayuda mucho para ver los que tienen la intención de escribir sus metas o de organizarse, ¿no? Normalmente cuando empiezas a liderarte todo se empieza a alinear, ¿no? Ya tienes más guía, más orden, más claridad hacia dónde te quieres mover. Pero también cuando confías, tu equipo empieza a crecer. Y les decía, no necesariamente tiene que ser en la parte corporativa o cuando trabajen, desde ahorita pueden estar fomentando mucho del trabajo en equipo. Antes de iniciar la charla estaba platicando con Claudia y les decía, cuando yo estudié la maestría no se me hizo tan complicada, pero cuando estudié el doctorado, por ejemplo, como ya trabajaba, pues ya tenía mi familia, mis hijos, y eso se me hizo muy pesado y casi en cada semestre yo ya quería tirar la toalla. Y algo que me ayudó mucho a terminar fue justamente el equipo que se formó con los demás amigos, ¿no? del grupo de doctorado, porque normalmente hasta incluso con la época de estudiantes, si tú quieres hacer todo tú solito, ¿no? Las tareas, los proyectos, lo que sea, sientes que tienes mucha carga de trabajo, pero cuando empiezas a compartir el trabajo con otros amigos, se te hace más fácil. Incluso si hay algunas cosas que se te complican, otro te puede ayudar a explicarte o darte un panorama mucho mejor. Entonces, no solo en las organizaciones, sino como estudiante o en cada etapa de nuestra vida, el trabajar en equipo te ayuda mucho a crecer. Y la otra, para los que ya están pensando en tomar acción, no es solamente planear, organizarse, ¿no? es tomar acción. Una vez que tengas el plan, ir dando pasos pequeños, pero pasos que te lleven a las metas o a los objetivos que quieres cumplir. Y para ir concluyendo, lidérate, conecta, o sea, y por ahí alguien comentó que quería conectar, o sea, que conecten con ustedes mismos, con su equipo, actúen y verán que van a dejar huella. La gente los va a recordar por eso que están haciendo. Y imagínense si más estudiantes del ITESO lideran con alma, si sus proyectos, sus causas, sus emprendimientos llevan esa chispa y esa transformación. Imagínense lo que podríamos lograr. Espero que el mensaje principal les haya quedado grabado, y si no se lo recuerdo, liderar con alma no se trata de mandar, se trata de impactar. Y si algo de lo que platicamos resonó con ustedes en esta charla, pues me gustaría, conectar o tener su retroalimentación por alguna de mis redes sociales. Y si tienen alguna duda, algo en lo que yo les pueda ayudar, con confianza mándenme un mensajito e intercambiamos conocimientos, experiencia, les puedo seguir ayudando, ¿no? Una de las cosas por las que me gustó estar aquí o que me invitaran aquí es porque yo en algún momento estuve como ustedes, ¿no? Del lado de las bancas buscando respuestas, y me gustaría que también ustedes se vean, ¿no? En un futuro. Yo estuve un momento de aquel lado y ahora estoy de este lado compartiendo mis conocimientos, mis experiencias y aportando valor. Entonces,
no se trata de mandar, se trata de impactar. Y hoy es su momento de empezar. Si gustan, hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una duda, quiere hacer alguna pregunta. Sí. Gracias, Jorge. Sí. Bueno, primero felicitarte por la conferencia. Dos preguntas, bueno, una pregunta amplia, ¿no? ¿Cómo en tu proceso de liderazgo, en tu proceso de coach, cómo trabajaste la resiliencia y la humildad? ¿Y qué fuerza te dieron estos elementos en tu proceso como coach y como líder? Sí, fíjate que una de las cosas importantes que a mí me ayudó, y por eso está escrito en el libro, es trabajar en equipo. Cuando trabajas en equipo, tú pones sobre la mesa en lo que tú eres bueno y agregas valor al equipo, pero también te ayuda mucho que el resto complementa esas debilidades o esa falta de competencia, ¿no? Y por ejemplo, incluso cuando contratábamos, yo buscaba gente que tuviera habilidades complementarias conmigo. A lo mejor no soy el más organizado, pues tenía gente de mi equipo que era muy organizado. En algún momento en mis inicios de liderazgo era más de controlar, ¿no? Y aparte mi formación es de ingeniero electrónico con especialidad en instrumentación y control de procesos. Entonces imagínate, todo me gustaba tenerlo bajo control. Y el tratar de no ser tan perfeccionista, ¿no? Decía, más vale hecho que perfecto, ¿no? Porque si no le da uno vueltas y vueltas y vueltas y no actúas. Entonces eso ayuda mucho, y rodearte de un buen equipo. Pero la otra, que también fui muy afortunado, es que tuve muy buenos mentores. Les decía que, bueno, de hecho cuando yo llegué al Bajío, que recién llegué del sureste, que es donde está la zona de petróleo y gas, me vine al Bajío, que casi no había esa industria. El trabajar con gente que me llevaba más edad y me coachaba, me daba buenos consejos y obviamente pues yo los tomaba, pero yo creo que uno debe de ser siempre un aprendiz eterno, ¿no? Ser abierto y escuchar lo que te dicen las personas que ya han caminado el camino. Entonces, esas dos cosas me ayudaron a mí mucho a crecer rápido, a formar buenos equipos y a volverme inclusive mucho más observador, ¿no? Porque ya empezaba a replicar lo que los mentores veían en mí y yo como equipo. Y te decía, por ejemplo, a veces en reuniones ejecutivas, yo era inclusive un poco más cuadrado, más enérgico. En el sector que manejamos se trabaja con muchos temas de seguridad, entonces muy apegado a normas, muy apegado a cuestiones así. Y cuando salía de algunas reuniones, la gente mis jefes o mis mentores, me retroalimentaban, ¿no? De, oye, fuiste muy rudo, bájale aquí, muévele acá. Entonces siempre estar aprendiendo y escuchando la retroalimentación. Y ser abierto. Me ha tocado muchas personas que no les gusta que les digan cosas. Yo creo que si somos abiertos, es más fácil que crezcas. No sé si han escuchado de la ventana de Johari, ¿sí? Bueno, hay una parte que luego es un punto, como una parte ciega que uno no la ve. Tú puedes decir que eres bien organizado, que eres muy así, no sé, pero a lo mejor tu equipo ve otra cosa. Entonces, por eso es bueno ser abierto a la retro, porque eso te ayuda a ir mejorando. Y les digo, no significa que llegues a ser perfecto, pero te vuelves consciente. Ya cuando llevas una reunión que a lo mejor no lo hiciste bien, o contestaste mal, o perdiste la paciencia, o te volviste controlador, digo, a lo mejor no es que lo hagas de un día para otro, pero te vuelves consciente. Ya después, aquí tuve que haberle hecho así, tuve que haberle hecho así. Y vas puliendo
tus habilidades. Sí contesté tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, mi pregunta es, a veces este mundo necesita, cuando uno está aquí, tiene que tomar decisiones firmes o rápidas. ¿Cómo tú mantienes, no quiero decir equilibrio, pero tú cómo gestionas eso de liderazgo, ese aspecto de liderazgo entre ser determinado, ser valiente, sin perder tu sensibilidad, tu empatía, tu delicadeza? Mira, algo muy importante con el tema de la toma de decisiones es que debes de tomar decisiones, ¿no? A veces, hasta cuando no tomas decisiones, también estás tomando una, porque estás tomando la decisión de no tomar la decisión o de postergar. Entonces, yo para la toma de decisiones utilizo básicamente tres cosas, ¿no? Identificar el problema, discutir el problema y siempre tener una solución. A veces que no tienes todas las informaciones, pero como les decía en el tema del liderazgo, tienes que practicar, y en la toma de decisiones igual. Puede ser que al inicio, por falta de experiencia, por falta de conocimiento, por falta de datos, no siempre tomes buenas decisiones, y fue en mi caso, o sea, no creas que todas las decisiones que he tomado han sido buenas, o sea, hay algunas que no fueron buenas, pero vas aprendiendo. Entonces, tomen decisiones, no se queden sin tomar una decisión. Si les falta incluso información, una decisión es, y por ejemplo, si fuera con un equipo, y me pasa, es, si te falta información para tomar una decisión, entonces es generar un plan de acción, decirle, sabes que para tal día o para tal fecha necesito tener esto, esto y esto para que pueda tomar a lo mejor una mejor decisión. Pero ahí estás tomando una decisión y estás saliendo con una acción. Entonces, tienes que tomar decisiones. De hecho, cuando postergas o cuando no tomas una decisión, y a mucha gente le pasa, que piensan que si no toman una decisión, la dejan ahí, pues automáticamente se va a resolver, ¿no? Y por ejemplo en las empresas puedes decir, no, pues no tomo la decisión, y al fin de mes cuando ves los resultados, ves que las cosas no salieron como tú pensabas o como debería por esa decisión que no tomaste. Entonces no es esconderla, sino afrontarlo. Y digo, algunas veces no va a salir tan bien como tú quisieras, pero tomen decisiones. Sí, yo tenía la duda de cómo manejas la negatividad propia y sobre los demás, o sea, para que no te pierdas sobre el camino. Sí. Mira, yo creo que siempre hay que estarse rodeando de personas, les decía que los complementen, ¿no? Yo en algún momento sí era, y además en mi perfil, ¿no? Más impulsivo, más tipo de control, de que se hagan las cosas, ¿no? Y de hecho los perfiles directivos luego tenemos ese perfil de queremos todo para allá. Pero te digo, el estarte rodeando de personas complementarias te ayudan mucho. Por ejemplo, yo en mi equipo también tenía mujeres, y por ejemplo cuando tenemos reuniones con hombres hasta hablas un poco diferente, ¿no? Con mujeres tienes que ser más precavido, cuidar tus modales, cuidar tus lenguajes. Con hombres, por ejemplo, y más en el sector de nosotros, y aparte, bueno, no les dije, pero yo soy de Veracruz, entonces en Veracruz se habla un lenguaje un poquito más florido. Entonces el cuidar el contexto, las personas con las que trabajas te ayuda a compensar las debilidades y volverte consciente.
volverte consciente yo creo que ayuda mucho. De hecho, una recomendación que les doy en las cosas que ustedes normalmente no actúen bien, con la cabeza fría, escriban cómo podrían mejorar esa reacción. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si les molesta el tráfico o les molesta cierta actividad, sabes que yo siempre que hay mucho tráfico me irrito, ¿no? Me pongo de mal humor, lo que sea. Si ustedes escriben qué podrían hacer cuando eso suceda, le dan la vuelta. Entonces, si sabes que cuando haya tráfico voy a estar tranquilo, voy a reflexionar, voy a aprovechar para ver la ciudad, lo que sea, pero traten de darle la vuelta. Y lo mismo pasa con las cosas que me digan, oh, es que este amigo me desespera, ¿no? O el maestro, lo que ustedes quieran. Las cosas que piensen que los hacen reaccionar de manera inadecuada y que ya cuando están con la cabeza fría dicen, ay, no lo debía haber hecho. Les decía en el ejercicio que hicimos ahí, ¿no? O sea, piensen, sientan y respondan, pero de manera previa, o sea, antes de que pasen las cosas, traten de pensar cómo van a actuar. Y si ya les pasó una vez y es una reacción que es frecuente, pues vayan escribiéndolo. Y así cada vez, cuando les pase, ya van a actuar de manera más consciente, ¿no? Ya no tan agresiva o sin pensarlo. No sé si me expliqué. Uh-huh. Desde su experiencia, ¿cómo podría dar un ejemplo o algunos casos en los que pudo motivar a su equipo y motivarse a usted mismo? De motivación. Fíjate que una de las cosas interesantes de la parte de la motivación es que es más fácil cuando es de nosotros mismos, ¿no? Por eso les decía que algo muy importante es que ustedes conozcan sus fortalezas, que identifiquen qué les gusta para dar con ese punto o con ese elemento. Y lo mismo pasa con los equipos de trabajo. Normalmente deberías identificar qué es lo que les motiva, qué les gusta y trabajar con eso. Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta más la parte de reconocimiento, ¿no? Hay otros que les gusta más la parte, por decir, más económica, ¿no? Todos tienen como motivadores diferentes, entonces identificar qué les gusta o qué les motiva a cada colaborador y tratar de, en la medida de lo posible, obviamente, porque luego en las empresas también hay algunas políticas y otro tipo de cosas que no es que a todos les puedas dar todo, pero sí ser muy observador de lo que les motiva y entonces tratar de trabajar con ellos. Inclusive en temas de personalidad, igual hay unas personas que son más parlanchines, hay otros que son más serios, hay otros que son más introvertidos, otros más extrovertidos. Incluso hasta en la forma de que te comunicas con ellos es diferente. Por ejemplo, les decía el caso de los directivos, que normalmente sus correos son cortos y quieren las cosas por allá. Normalmente ellos llegan y te preguntan, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cuándo lo vas a terminar? Y no, cosas muy, muy concretas. Entonces, si tú lo identificas, pues no vas a acercarte con ellos como te acercarías, por ejemplo, con alguien que es parlanchín. Porque alguien que es más parlanchín, primero le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Si ganó el Guadalajara o el Atlas, no sé qué. Y ya después le dice, oye, por cierto, ¿cómo vas con esto y esto? ¿No? Entonces, esas herramientas también te ayudan mucho para saber comunicarte con los perfiles de las personas con las que trabajas y para identificar también qué los motiva. Y en mi caso, digo, el tener, por ejemplo, los test de personalidad ayuda mucho porque ya identificas, ¿no?, lo que a ti te gusta, cuál es tu perfil natural y procurar trabajar con ellos. Y el resto, digo, compensarlo. Y lo mismo con la gente con la que trabajas. Eso te ayuda mucho.
y a veces no necesariamente tener el perfil hecho, el cuestionario, pero sí identificarlos. Y así, digo, te aproximas mejor, les puedes hablar mejor y te ayudan a cumplir tus metas. Hace poco una persona también me decía que estaba emprendiendo y me decía, oye, es que tengo algunos temas con mi equipo y, por ejemplo, cuando vamos empezando o en los temas de emprendimiento que no tienes el capital o la infraestructura de una empresa grande, normalmente lo que vendes es visión. O sea, le dices al equipo, sabes que ahorita no puedo pagarte el dineral que sé que vales, pero si estás conmigo y logramos llegar al objetivo juntos, va a llegar un momento que incluso puedes superar tus expectativas. Y a veces eso pasa con las empresas pequeñas. Vendes más la visión, los objetivos, lo que tú quieres lograr y que la gente te acompaña. A mí me gustaría saber más como tu contexto de... Nos comentaste lo que estudiaste, pero ¿en qué universidad lo hiciste? Y también me gustaría saber, bueno, comentaste que la maestría porque te platicó tu jefe francés, pero ¿cómo te ha servido después de eso? O sea, ¿te sirvió para tu carrera, tu trabajo que tenías anteriormente o lo aplicaste para otras áreas? ¿De qué? Hablando profesionalmente. Sí. Mira, fíjate que cuando yo estudié la carrera en una escuela pública, ¿no? Y de hecho también para los que luego tienen como el síndrome del impostor, yo creo que todos pasamos por eso. Cuando estudié mi maestría, que fue en la Universidad de La Salle en Bajío, que es privada, y además tuve muchos amigos que venían, por ejemplo, del TEC de Monterrey, de la Ibero, de otras escuelas de renombre. Cuando me inscribí y las primeras clases que normalmente uno se presenta, que dice de dónde viene, que no sé qué, pues al principio decía, no, pues a ver cómo me va, porque yo vengo de una escuela pública y la gente con la que yo estaba era de universidades de mejor, en principio de mejor nivel, ¿no? O es lo que pensaba. Pero la verdad es que, como dicen en mi pueblo, ¿no? El que es perico donde quiera es verde, ¿no? Entonces yo creo que más bien los alumnos hacen a las escuelas y no al revés, ¿ok? Y por eso le digo que se tienen que tener confianza, no importa la maestría que quieran estudiar, el doctorado que quieran estudiar, la empresa en la que quieran estudiar, si ustedes se lo proponen y se lo creen, lo van a lograr. Henry Ford, si mal no recuerdo, decía, ¿no? Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, en los dos casos tienes la razón. Entonces, mejor créansela, ¿ok? Esa es una. La otra es que la verdad es que yo disfruté mucho la maestría y me ha ayudado muchísimo más, en mi caso, que haber aprendido las cuestiones técnicas, porque la parte técnica la aprendí en la empresa. O sea, todas las formaciones técnicas, pues inclusive hay muchas que son de cuestiones regulatorias, las aprendí en la empresa. Y a veces algunos entrenamientos, sobre todo en habilidades soft, en algunas empresas luego no te las dan hasta que tienes la posición. ¿Sí me explico? O sea, hasta que eres gerente, hasta que eres coordinador, hasta que eres una persona que tiene personal a cargo. Mi sugerencia o mi recomendación es que si ustedes se ven liderando equipos, no esperen a tener el cargo para practicar, para llevar reuniones, para desarrollarse. Inclusive, a mí me ayudó la empresa, pero aún si la empresa no les ayuda, yo sí lo recomiendo mucho. O sea, traten de seguir siempre aprendiendo y desarrollándose desde antes. Por eso les decía en el ejercicio de la claridad, es que ustedes cómo se ven y tratar de hacer un plan para llegar a donde quieren llegar, pero desde antes, no hasta que lleguen a la posición. Después es más complicado y por eso es que hay muchos líderes también que no es que sean malos, sino que les falta desarrollar ciertas competencias, y cuando te dan la posición, pues a veces perjudicas al equipo, no logras resultados, no conectas, pero no porque sean malos o por falta de talento, sino que a lo mejor
no lo hicieron en el tiempo que deberían. Y ya cuando ya tienes la oportunidad, a veces ya es muy tarde. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a hacer una dinámica. Cada quien va a tomar un papelito. No lo pueden abrir hasta que nosotros les vamos a decir y van a saber por qué. ¿Sí? Cada quien va a tomar uno, pues al azar, ¿sale? Pero, por favor, no lo abran. Ya cuando les demos la instrucción lo van a abrir y Rodolfo va a decir qué es lo que van a tener. ¿Ok? Uno. No lo vayan a ahorita, ¿ok? No lo estoy abriendo. Bueno, ¿ya todos tienen papelito? ¿Sí? ¿Todos, todas? Bueno, lo hicimos así para que sea como más pues equitativo, justo, ¿no? Entonces, ahora sí pueden abrir el papelito. Solo hay uno que dice algo. La mayoría están en blanco. ¿A nadie le salió nada? ¿No? Se quedó en el papel. ¿Qué ¿Qué dice? dice? Ok, ven por favor. ¿Cómo? Kenan. Mira. Un obsequio. Pues felicidades. Rodolfo nos hizo el favor de traer un libro para regalárselos y pues vayamos cómo hacerle para que pues, tuvieran la posibilidad todos de a lo mejor participar y ganarlo. Y bueno, pues te tocó. Felicidades. Por cierto, el 6 de diciembre lo voy a presentar en la Feria del Libro de aquí de Guadalajara, así que si se dan su vuelta me gustaría verlos por ahí. 6 de diciembre a las 6 de la tarde. Perdón, Paco. No, no te preocupes. Sí, ya después nos platicas. Bueno, pues muchas gracias. Antes de irnos, quiero entregarle una constancia a Rodolfo por haber participado y le voy a dar lectura. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, por medio de la Escuela de Negocios, otorga la presente constancia a Rodolfo Moreno Olivera por su valiosa participación como ponente en la presentación del libro Líderes con Alma, Tlaquepaque, Jalisco, a 5 de noviembre del 2025. Y bueno, firma una servidora como coordinadora de la carrera de Recursos Humanos. Rodolfo, pues muchísimas gracias. Sí, es una sorpresa. Muchas gracias. Pues muchas gracias por haber participado. La intención es que podamos tener este tipo de pláticas en donde vayan conociendo gente que ya tiene experiencia, gente que ha logrado, además de participar en empresas, algunos otros emprendimientos y sobre todo dejar huella. Y la huella que nos deja Rodolfo, pues es un libro, ¿no? Y la enseñanza. Pues muchas gracias a todos y a todas. Me pareció muy bien, muy necesaria. Creo que estudiantes como nosotros
no solo necesitamos aprender a ser líderes, sino también sensibles y conscientes. Y creo que fue un buen invitado para alcanzar eso. Y la verdad es que esta conferencia me pareció súper interesante. Entonces vi a los alumnos muy atentos, los vi muy enfocados, los vi muy interesados en el tema, la dinámica que se puso también, las respuestas que dieron me sorprendieron porque fueron muy buenas respuestas, en donde ellos hablan de tener paciencia, congruencia, ser realmente un líder que quieran seguir. Me parece que fue una charla muy buena, una conferencia muy interesante y creo y la intención de invitar autores y conferencistas como Rodolfo es ir generando conciencia y sembrar una semilla que después va a brillar en los chicos.